el día de hoy. Las disculpas del caso porque desde ya debo indicar que por temas de internet no voy a poder activar mi cámara, pero ello no va a quitar el tema de la interacción que vamos a poder tener en estos minutos que se me ha brindado. Y justamente el tema que se me ha conversar el día de hoy es el tema relacionado al derecho fundamental que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, derecho al acceso a la energía, ¿correcto? Y acá hay que hacer algunas premisas porque este derecho fundamental que es establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 2151-2008, que es producto de un proceso de amparo, eh, es muy interesante y creo que hay que abordarlo no solamente desde la perspectiva constitucional, sino también desde la perspectiva de los derechos humanos, del derecho administrativo inclusive y del derecho regulatorio. Y voy a explicar por qué en estos breves minutos que se me ha dado. Quienes han tenido oportunidad de analizar el caso, para ser un poquito más, para poder aprovechar mejor estos minutos, voy a dejar la lectura del caso para los participantes y yo voy a quizás a detenerme a hacer algún breve análisis respecto de algunos contenidos, algunos aspectos abordados por el Tribunal Constitucional. Primero, que el Tribunal Constitucional, cuando comienza a desarrollar este derecho de la energía eléctrica, hace una especie de recordaris respecto de los derechos fundamentales. Y aquí vamos a recordar nuestras clases de derecho constitucional y recordaremos de que los derechos son fundamentales, pero no son absolutos. Esta es una idea que quiero dejar ahorita en el tintero y que voy a desarrollar en unos minutos. Pero recordarán también que el artículo 3 señala que estos derechos fundamentales enlistados en el artículo 2 no son los únicos, sino que hay otros no enumerados que se pueden desprender de la dignidad. Dos casos puntuales, quizás uno que es recogido justamente en la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el tema del derecho al agua, derecho fundamental que fue establecido por el Tribunal Constitucional en alguna sentencia. Y luego, por ejemplo, otro caso particular es el tema que se ha abordado hace unos minutos, el derecho a la protesta. El derecho a la protesta también ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional y ha sido establecido como un derecho fundamental a través de su jurisprudencia. Entonces, es interesante cómo el tribunal, para quienes puedan haber revisado la sentencia y quienes aún no lo han hecho, los invito a revisarla, te dice inclusive que el de agua potable no es la única necesidad básica que tenemos las personas. ¿Y por qué yo dije hace un momento que tenemos que hablar? Cuando hablamos de esta sentencia, no solamente verlo desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista administrativo regulatorio. Porque quienes han podido analizar esta sentencia entenderán que así como el derecho al agua te dice que es un servicio público, ¿correcto? Te habla también de que el derecho o el acceso a la energía eléctrica es también un servicio público. Y aquí, en términos del tribunal, te habla que se debe garantizar el acceso a la prestación efectiva, continua y suficiente. En pocas palabras, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en esta sentencia, y específicamente en el fundamento 5, es describir las características de los servicios públicos. Quienes han podido llevar quizás algunas clases respecto a servicio público recordarán lo que en su momento les deben haber enseñado como las leyes de Roland de los servicios públicos, que están referidos justamente a algunas características: universalidad, progresividad, regularidad, progresión. Entonces, cuando analizamos este derecho fundamental, primera premisa que quiero que tengamos presente es que el Tribunal Constitucional nos recuerda que este es un derecho fundamental no enumerado en el artículo 2 y que al igual que el derecho al acceso al agua potable, es un derecho necesario para la persona. Y acá, justamente en el tema regulatorio, hablan del tema de la universalidad. Y aquí quiero hacer, por ejemplo, alguna precisión y quizás quienes recuerdan sus clases de derecho, no sé, análisis económico, derecho administrativo económico, recordarán, por ejemplo, que en el tema de acceso al agua potable existe dos reglas, las leyes de Roland, que hablan de la universalidad y de la continuidad, que son características que están referidas. Uno, la universalidad es que
todos tengamos acceso a este servicio público, ¿correcto? Pero la otra ley te pone una condición, te dice, ojo, todos deben acceder a este servicio, pero todos deben acceder de manera continua. ¿A qué me refiero con esto? A que el servicio público, llámese agua o energía eléctrica, tiene que ser de manera continua. No podemos tener, por ejemplo, en el caso del acceso al agua, en Lima puede que alguno diga, ok, en Lima tenemos acceso al agua potable en todas las partes de Lima. Sí, pero recuerden que en algunas zonas este servicio no es de manera continua. ¿Cómo se accede a este servicio? A través de cisternas. Son cisternas que, por ejemplo, le hacen un cobro al usuario que se trasladan a estas localidades, por ejemplo, los que viven en estas viviendas, por ejemplo, en las lomas o en los cerros, donde sube cada cierto tiempo y brinda este servicio, ¿correcto? Algo similar ocurre en la energía eléctrica, solamente para ponerles como anécdota, quizás. Mi familia es de la ciudad Cuna de Campeones, conocida como la Cuna de Campeones. Para quienes no identifiquen o no lo relacionen, son de Chincha. Y gran parte de mi infancia yo la pasé en Chincha. Y, por ejemplo, ¿cómo se accedía a este servicio? Se accedía no de manera continua, se tenía luz los martes y jueves en el horario de 7 a 10 de la noche. Entonces, si bien en la ciudad de Chincha puede ser que existía este acceso de manera universal, o sea que todas las casas tenían, no era de manera continua. Y haciendo un símil, por ejemplo, con las cisternas, que las cisternas trasladan este recurso a las localidades, a las viviendas. Por ejemplo, lo que se hacían algunas familias se agenciaban de los motores, de las baterías de los carros. Estas baterías eran recargadas en la ciudad propiamente de Chincha, se recargaba y luego se trasladaba a a los anexos o a los centros poblados de Chincha y así tenían acceso a este servicio en horarios de la mañana o de la tarde. Algo similar que puede suceder en el servicio del acceso al agua potable. Por eso es que nuevamente quiero resaltar, cuando se habla de este derecho fundamental de acceso a la energía eléctrica, hay que tener en cuenta de que el Tribunal Constitucional, en sus términos, lo que ha descrito en el fundamento número 5 para quienes quizás después lo puedan revisar, es lo que se conoce como las leyes de Roland. Nuevamente, ¿cuáles son estas leyes de Roland? Dentro de las leyes de Roland tenemos el tema de universalidad, continuidad, regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un marco regulatorio que brinda estándares mínimos de este servicio. Progresividad, que este servicio cada vez sea más eficiente, ¿correcto? Ese es un aspecto muy importante. Y aquí lo quiero vincular a otro término que utiliza el Tribunal Constitucional en el Fundamento 4, que te habla de los derechos sociales. Y aquí recordaremos un poquito nuestras clases de derechos humanos, quizás cuando hablábamos de los derechos civiles y políticos, y hablábamos de los derechos económicos, sociales y culturales, y hablamos de estas dimensiones eh, prestacionales y reaccionales que tienen los derechos fundamentales. Dos dimensiones que también se aplican para este derecho fundamental establecido por el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una dimensión prestacional que el Estado tiene que desplegar recursos para que las personas cada vez puedan acceder más a este servicio. Entonces, esa es la dimensión prestacional, que si lo quieren vincular, se relaciona a las leyes de Roland cuando habla del criterio o la ley de progresividad. Entonces, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta en esta sentencia cuando hablamos del derecho fundamental a la energía eléctrica. Ahora, les dije hace un momento, ya hemos hablado aspecto del derecho constitucional, de los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos de primera generación y segunda generación, que acá tengo que hacer una salvedad. mm, No es que se hace esta clasificación por un tema de importancia en los derechos, sino por quien creó esta clasificación que fue Basak, lo hace en relación a cuándo vienen apareciendo estos derechos. ¿Correcto?
Ya hemos hablado entonces del derecho constitucional, los derechos humanos. Hemos aterrizado un poco en el derecho administrativo cuando hemos hablado de las leyes de Roland y de los servicios públicos. eh, y ahora, desde el punto de vista social, no sé si ustedes se han percatado, y acá tenemos que entender cómo opera la dinámica de el acceso a la energía en el Perú. ¿A qué me refiero con esto? A que existe energía a la cual se puede acceder, ¿correcto? De manera circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que existen algunos dispositivos que nos permiten almacenar energía y que luego puede ser utilizada por el ciudadano. Doctor, no entiendo muy bien. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, el tema de las baterías, el tema de las pilas, son mecanismos o son herramientas a través de los cuales se puede acceder a la energía. ¿Y cuál es la relación? Que cuando hablamos, por ejemplo, del uso de la energía, de la iluminación, por ejemplo, de los domicilios, de la iluminación en la vía pública, hablamos de una energía que no puede ser almacenada. Las primeras que les dije hace un momento, que eran en la batería, en las pilas, en nuestros celulares, en las laptops, es energía que puede ser almacenada. Pero existe otro tipo de energía que no puede ser almacenada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la energía que, por ejemplo, están utilizando ustedes en este momento para tener, no sé, la computadora prendida, para tener la luz prendida de su domicilio, para tener la terma prendida de su casa, entre otros aspectos, es energía que se está generando en este momento, en algún punto del país. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que en alguna parte del Perú hay una central hidroeléctrica que quizás está generando en este momento la energía que ustedes están consumiendo. ¿Y a qué voy con esto? Que al haber establecido el Tribunal Constitucional que estamos frente a un derecho fundamental, pero que tiene naturaleza de servicio público, que el Estado tiene el deber de garantizar el servicio. Y aquí vamos a recordar nuestras clases de derecho económico. Cuando interviene el Estado en el mercado, recordarán cuáles son los dos escenarios. El primero, cuando no existe privado en el mercado que pueda brindar el bien o el servicio. Ese es un escenario en el cual se da la intervención del Estado, cumpliendo, claro está, los requisitos del principio de subsidiariedad que establece el que establece la Constitución política. Pero entendamos esto, cuando el Estado entra dentro de la actividad económica, uno, cuando en el mercado no hay particulares que puedan brindar este bien o servicio. Y segundo, cuando existiendo particulares en el mercado que brinden este bien o servicio, existe un segmento de la población que no puede acceder a esto. Doctor, no entiendo. Véase, por ejemplo, en el tema del derecho a la educación. En el derecho a la educación, ¿existen particulares que brindan este servicio? Sí, tenemos en el mercado una pluralidad de empresas que brindan el servicio de educación. Ahora, ¿todos los ciudadanos pueden acceder a este servicio? No. Existe un segmento de la población que quizás no puede acceder a este servicio. Ah, correcto. Entonces, como estamos frente a servicios básicos o servicios públicos, el Estado tiene que entrar a garantizar este servicio. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que al haber establecido el Tribunal Constitucional que estamos frente a un derecho fundamental que tiene una naturaleza de servicio público, si no existen particulares que puedan brindar esta energía, el Estado tiene que entrar. Es más, al día de hoy existen todavía empresas estatales que empezaron actividades allá por 1970 y tantos, ¿correcto? Que pese a que hubo este cambio de constitución en el cual recordarán que la Constitución del 79 establece que el Estado es un Estado prestador de servicios y de bienes. La Constitución del 93 señala que pasa de ser, o bueno, la doctrina señala de que con la Constitución del 93 pasó de ser un Estado prestador de servicios a un Estado garante. Pero, ¿esto qué trajo como consecuencia?
lo que conocemos como el fomento a la iniciativa privada, véase el decreto legislativo 757, por ejemplo, y comenzó el tema de la privatización. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas estatales fueron ofertadas a particulares para que éstas adquirieran estas empresas estatales y brindaran un servicio. Hubieron empresas en su momento que no les eran rentables o no les eran atractivas al privado. Entonces, ¿qué pasó? El Estado continuó brindando servicios y puede que al día de hoy tengamos todavía empresas estatales que en alguna parte del país están generando la energía que hoy por hoy estamos consumiendo. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, más allá de, eh, el desarrollo del tribunal en esta sentencia, que son no más de 10 hojas o no más de 15 hojas, es analizar este tema del contexto del derecho a la energía eléctrica. Como les dije, el Estado es el garante de que se pueda brindar este servicio público, por lo cual, si no hay particulares en el mercado, es el Estado el que tiene que entrar. Esa es una primera dinámica que quiero que entendamos de la generación de la energía, ¿correcto? Y ahora voy a hablar del aspecto social que les dije hace un momento, que también tiene un aspecto social esta sentencia. No sé quiénes de ustedes quizás son de alguna región del Perú o quizás por algún motivo, alguna situación hayan viajado al interior del país y se habrán percatado de que quizás en la zona de influencia de una central hidroeléctrica podemos tener poblaciones que quizás no tienen acceso a este servicio, o sea que todavía siguen teniendo acceso a la energía eléctrica, ¿correcto? De manera disruptiva o no es de manera continua. Y ustedes me dirán, doctor, pero es ilógico que una ciudad o una población que esté ubicada en la zona de influencia de una central hidroeléctrica o de un proyecto de inversión que genere energía no tenga este tipo de servicios. Y es que tenemos que entender cuál es la dinámica del sector energía. En el sector energía, así como en otros sectores, existen actividades. No le entiendo, doctor. Imaginen solamente para entrar antes del tema de la energía. En el tema minero, si bien la minería puede ser entendida como la sola extracción del recurso, ¿correcto? El procesamiento del mineral, dentro del tubo de la Ley General de Minería existen otras actividades, existen las actividades de mineras. ¿Cuáles son? Cateo, prospección, exploración, explotación, procesamiento, comercialización, ¿correcto? O sea, la minería no es solamente extraer y vender, involucra una serie de actividades. Y ahora lo quiero trasladar al eh, al sector energía. En el Perú, el sector energía se divide en tres actividades, en lo que es la actividad de generación, en lo que es la actividad de transmisión y lo que es la actividad de distribución. Y acá voy a recapitular un poquito y voy a aprovechar quizás los minutos que me están quedando. Les dije hace un momento que la energía que estamos utilizando en este momento, ¿correcto? Estaría siendo generada por una central hidroeléctrica en algún punto del país. Pero la pregunta es, en el caso de Lima, ¿cuál es la empresa que nos brinda el servicio de electricidad? Es Luz del Sur. La pregunta sería, ¿es Luz del Sur quien está generando esta energía, por ejemplo, quizás en Duraznuyuk, en Huancavelica? ¿Es Luz del Sur la que está generando la energía en Santa Teresa, en Cusco? No. ¿Por qué? Porque el rubro o la actividad que realiza Luz del Sur es distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que existe otra empresa que está realizando la actividad de generación. Entonces, puede ser que, imagínense, Roy Cárdenas EIRL o Roy Cárdenas SAC o Corporación Roy Cárdenas es la que está realizando la actividad de generación en Huancavelica.
Ah, pero ojo, yo soy el que realiza la actividad de generación, pero yo no puedo realizar la actividad de transmisión ni de distribución. Es por eso que quien genera la energía le entrega esta energía a la otra empresa que se dedica a la actividad de transmisión. Es la empresa que transmite la energía desde el punto donde se está generando hasta el punto de la empresa que la va a distribuir. Por así decirlo, recoge la energía, la transmite hasta el distribuidor y de ahí, en manos del distribuidor, es quien distribuye, les decía, del aspecto social, porque quien genera la energía en Huancavelica, por ejemplo, no puede brindar el servicio de la distribución. ¿Qué más quisiera la empresa, por ejemplo, de darle luz a toda la población que está en la zona aledaña a su proyecto? Pero por un tema de las actividades dentro del sector, quien genera no puede distribuir. Quien genera lo tiene que entregar a la empresa de transmisión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es por eso que existen poblaciones en el país que, estando cerca zonas de proyectos de centrales hidroeléctricas, no tienen este servicio. Disculpe, creo que se cortó la señal. Lo que decía es, eso que está sucediendo puede ser desde el punto de vista social un motivo o una causa de conflictos sociales. Porque claro, es por eso que tenemos argumentos como las empresas vienen, explotan el recurso y no nos benefician. Claro, si existe una empresa que se dedica a la generación de energía y la población que está sentada al alrededor de este proyecto no accede a ese servicio, lo lógico es que exista un clima de disconformidad con la actividad. Eh, entonces, desde el punto de vista social, corresponde justamente que este servicio pueda llegar a todos los pobladores del país para tener situaciones en las cuales eh, podamos tener algún escenario que pudiera desencadenar en un conflicto social, ¿correcto? Otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta respecto al derecho a la energía, dos puntos más que con estos quisiera terminar, que no hay que ver el acceso a a la energía eléctrica como el derecho que tengo para poder acceder a energía y poder desarrollar actividades dentro de mi domicilio. Entiéndase que el acceso a la energía eléctrica es vital para cualquier sociedad. Más allá del plano fundamental, entendamos, imagínense qué pasa si el día de hoy tuviésemos en Lima un acceso a este servicio que no sea de manera continua. Solamente pónganse en un supuesto. ¿Cuál sería la situación de suspenso que colocaríamos a los hospitales? Véase la importancia del acceso a este servicio. Imagínense que un doctor tiene que entrar a operar de emergencia a un paciente por tema del corazón y que tenga en suspenso si en medio de la operación puede haber un bajón de energía y los equipos no le respondan. Claro, para eso ustedes me van a decir, doctor, pero es que dentro de la política de cada hospital o de este tipo de establecimientos existen lo que son los generadores de energía, ¿correcto? Que tienen especie de como baterías de respaldo. Es correcto, pero solamente les voy a poner un ejemplo para que vean cómo este servicio puede poner en jaque una ciudad. No sé si ustedes habrán escuchado del caso del vecino país de Chile, que hace unos, no sé si semanas o un par de meses, tuvo un corte casi a nivel nacional de este servicio, porque el servicio de energía de ellos está conectado por matrices troncales y hubo un problema en una matriz troncal y eso desencadenó que casi todo el país no tenga acceso a este servicio.
Por favor, verifiquen, vean, para que vean que no les estoy mintiendo. Hace un par de meses, si la mente no me falla, se dio este caso en Chile, donde hubo un corte masivo de energía, ciudades quedaron desconectadas. Imagínense cuántos servicios básicos quedaron en suspenso, cuántas actividades económicas quedaron en suspenso. Entonces, el acceso a la energía eléctrica, además de ser un derecho fundamental, además de ser un servicio público para el ciudadano, también es una condición necesaria para el desarrollo de otras actividades, como cuáles: educación, salud, ¿correcto? Por eso es que este derecho no tiene que ser visto como de manera aislada, como el derecho que yo tengo de en mi casa poder prender la luz y o hacer clic en el interruptor y, y tener luz. No, véase como una condición necesaria para el disfrute de otros derechos, que es una característica que también la tenemos presentes, por ejemplo, con el derecho al acceso al agua potable. El derecho a acceso al agua potable es un derecho, es un acceso necesario, sí, pero es porque es una condición necesaria para el disfrute de otros derechos. ¿Como cuáles? También salud, alimentación. Entonces, eso es algo que quiero que tengamos en cuenta. Otra premisa que es importante que tengamos en cuenta, que si bien es un derecho fundamental para la persona humana, no es no es una herramienta de la cual se pueda valer el operador o el desarrollador de esta actividad para vulnerar o pisotear algunos derechos. Doctor, no entiendo. El generador de la energía no podría decir, sobre pretexto de que estamos frente a un derecho fundamental, que que la energía, el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental, por lo cual se tiene que dar la generación de electricidad pudiendo inobservar en algunos casos aspectos ambientales. No, no es así. Es un derecho fundamental para la persona, pero no quiere decir que por esto el privado va a poder inobservar algunas obligaciones sobre pretexto de que estamos frente a un derecho fundamental y un servicio público. La empresa está en la obligación de cumplir con la normativa ambiental, correcto, la normativa de seguridad, las normativas laborales, todo el marco normativo para desarrollar la actividad. Esta sentencia ha establecido que es un derecho fundamental para la persona. Le ha cargado una responsabilidad al Estado, correcto, pero no le ha dado una carta blanca al privado para que haga y deshaga la actividad como crea, sobre pretexto de garantizar esta energía. Entonces, esa es una penúltima idea que quiero que tengamos en cuenta. Y la última idea con la cual me gustaría ya ir cerrando es que creo yo, a ver, como pasó con el derecho al acceso al agua potable, empezó con una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿correcto? Y luego ahora, hoy por hoy, la encontramos en la Constitución política, producto de una reforma. No sabemos si quizás sea el mismo camino que siga el acceso a a la energía eléctrica. Esto es, que ya estando plasmada en una sentencia, ahora los padres de la patria planteen su incorporación en la Constitución política, ¿correcto? Pero con lo que quiero terminar es que habla del acceso a la energía eléctrica, pero hay que entender que en la realidad nacional a esta energía no solamente se accede a través de la electricidad propiamente dicho. Por ejemplo, si en la vivienda queremos tener acceso para poder cocinar, ¿correcto? Existen las cocinas eléctricas, sí, pero hoy por hoy, por ejemplo, se está dando una gran conexión de estas conexiones de gas. Entonces, las termas, por ejemplo, hay termas que también funcionan con gas. ¿Por qué? Porque el gas también es fuente de energía. Véase que, por ejemplo, el metano, que es un gas contaminante para el ambiente, uno de los más contaminantes, uno de los gases de efecto invernadero como se lo conoce, también es fuente de energía. No lo entiendo, doctor. Recordarán solamente como anécdota, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado de estas cocinas a base de estiércol, donde la descomposición del estiércol genera metano
Y el metano es un gas de efecto invernadero, pero también es una fuente de energía. Por eso es que tenemos estas cocinas que funcionan a base de estiércol. La basura en su descomposición genera metano. ¿Y cuántos rellenos sanitarios no tenemos que han implementado, correcto, sistemas de conversión del metano como gas de efecto invernadero a fuente de energía? Entonces, creo yo que esta sentencia es muy importante porque da un paso importante en lo que es la consolidación del derecho de las personas al crear este nuevo derecho fundamental, pero creo yo que está siendo vista de manera parcial como solamente la fuente de energía eléctrica, cuando en el Perú tenemos otras fuentes de energía que no necesariamente están relacionadas a la electricidad. Entonces, lo que he querido hacer el día de hoy, con esto me gustaría ir terminando, es, más allá de explicar lo que podría decir esta sentencia, es darles este enfoque desde los derechos, de derecho, a analizar un poquito desde el enfoque de derecho humano, derecho constitucional, de los derechos, del derecho administrativo, desde el punto de vista social también, ¿correcto? Y desde el punto de vista del mismo sector, que es el sector energía. ¿Correcto? Entonces, quisiera ya con esto, tampoco me quiero extender mucho, agradecerle la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Para mí ha sido un placer. Me gustaría que en lo sucesivo quizás alguna edición similar de este curso se pueda dar de manera presencial y desde ya mi predisposición para poder ser parte de esa plana docente y poder quizás interactuar en otros supuestos, quizás con alguna metodología de casos prácticos, ¿correcto? Sobre estos temas que hay para conversar mucho. Por ejemplo, solamente quizás para dejar otro punto de vista en el tintero, no sé si quizás con el anterior ponente lo han visto, pero en el caso del derecho a la protesta, existió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde lo creó como derecho fundamental y luego tuvimos un acuerdo plenario donde no, una resolución de casación, si la mente no me falla, donde el Poder Judicial analiza y profundiza sobre este derecho a la protesta y le da un nuevo enfoque. Veamos en los próximos meses o años cómo este derecho que es establecido por el Tribunal Constitucional es tratado a nivel judicial, esto es, el Poder Judicial. Cómo los padres de la patria lo van a, quizás, no sé si ya algún padre de la patria, ahora, bueno, ya están casi en el cierre de su gestión, de su periodo, pero quizás alguno tenga pensado establecerlo como en una reforma constitucional para incluirlo como un derecho en la Constitución. Pero más allá de eso, creo yo de que la importancia de este derecho radica en la dimensión prestacional que se ha cargado al Estado y que va relacionado a las leyes de Roland, que era lo que estaba comentando hace un momento. Entonces, nuevamente, muy agradecido por la invitación. Gracias por considerarme dentro de la plana docente. Espero haber contribuido en la formación de los participantes, el día de los asistentes, el día de hoy, y quedo presto para cualquier otro evento y para poder seguir conversando sobre este u otros derechos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cárdenas. Vamos a abrir un espacio pequeño para preguntas. No sé si alguno pueda levantar la mano o quizás plantear la pregunta por el chat. Disculpen, no sé si es mi internet, pero estoy escuchando entrecortado. Disculparán, no sé si es que están haciendo alguna pregunta en este momento, solamente escuché que iban a pasar algunas preguntas. Estoy teniendo problemas con el internet. No sé si soy yo o es la quien nos está, bueno, de Leslie Córdoba. Sí, doctor. Al parecer no hay preguntas, entonces daríamos por finalizada la sesión. Muchas gracias una vez más por su participación y esperamos contar con usted en futuros eventos, ya sean presenciales dentro de estudios de Derecho Constitucional y muy asistentes por... A ver, tenemos una pregunta en el chat. Bueno, la última, algo breve. Es de Ani Pacheco, que pregunta, ¿cómo ha sido desarrollado el derecho de energía a nivel internacional?
Disculparán, creo que estoy teniendo problemas con el internet. No he podido copiar la última pregunta. No sé si la podrían repetir. Sí, claro. A ver, tenemos dos preguntas. La primera sería, ¿cómo ha sido desarrollado el derecho de energía a nivel internacional? Ok, solamente quizás respecto a esta pregunta, hay que entender cuál es el enfoque que se ha dado en los países respecto de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en el Perú sucede que tenemos un sistema en el cual, o la historia ha señalado, de que en un primer momento era el Estado quien brindaba estos servicios. En este caso, el término es acceso a la energía, ¿correcto? Pero producto de la privatización, producto del cambio constitucional, el Estado pasó a ser de prestador a garante, como lo dije hace un momento, pero en otros países ha sucedido totalmente lo contrario. Era en un inicio el particular quien brindaba el servicio y luego, producto de algunas fallas del mercado, se dijo, oye, Estado, ¿sabes qué? Si bien tú eres el observador y hay esta mano invisible que se conocía en la economía, hay que entender que tú tienes que entrar a garantizar. Entonces, el tema de derecho a la energía como un servicio público, hay que entender lo que en el Perú fue brindado en un primer momento por el Estado y luego pasó a los particulares y el Estado pasó en un rol de garante, pero en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, el privado era quien empezó brindando el servicio y luego tuvo que entrar el Estado con ese rol garante. No sé si con eso puedo responder un poco a la pregunta. Sí, justamente tenemos una segunda pregunta, ya para finalizar. Natalie nos pregunta, ¿el derecho de acceso a la energía eléctrica puede colisionar con otros derechos? El derecho, por eso es que justamente hay que entender la naturaleza de este derecho y el tribunal lo señala en en su sentencia. Habla de un derecho con naturaleza de servicio público, por lo cual, más allá de que este derecho pueda colisionar con otro derecho, y por eso justamente dice el énfasis respecto de no tanto de quien tiene el derecho de acceder a este servicio, sino quien tiene el derecho de brindarlo. Donde se puede dar el abuso de derecho es respecto de quien lo brinda. Por ejemplo, posiciones de dominio lo que se conoce como la posición abusiva en el mercado. Por eso es que respecto de los servicios públicos, por ejemplo, tenemos entes reguladores que lo que buscan es que quien brinde estos servicios, ¿correcto? Siga ciertas reglas de juego, siga ciertos estándares. Entonces, el abuso respecto de este derecho, considero que más que pueda darse por la persona que va a resultar beneficiada, puede ser o se puede dar respecto de la persona que va a brindar el servicio porque, como les dije, hay casos en los cuales, por la propia naturaleza de la actividad, se tiene un único prestador del servicio. Por ejemplo, creo que en Lima tenemos dos únicos prestadores del servicio de electricidad. ¿Correcto? En el tema de agua y saneamiento tenemos un único prestador. Entonces, lo que ahí hace el Estado es entrar a regular para evitar excesos por parte del prestador del servicio. Por eso que justamente les decía hace un momento, este derecho es un derecho fundamental para la persona, pero no es una carta blanca o un pase libre para quien brinda para quien desarrolla la actividad. Listo, doctor. Entonces, ¿Tendríamos tiempo o cerramos ahí la sesión? si gusta, me pueden hacer llegar las preguntas por interno o quizás una última pregunta. Sí, claro que sí. Se lo pasaríamos por interno y le alcanzaríamos la respuesta a la persona que realizó la pregunta. No habría problema. Correcto. Ok, está bien. Entonces, Listo. nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y nuevamente cuenten conmigo para alguna próxima edición. Listo. Muchas gracias a usted, doctor, por esa ponencia bastante interesante. Una vez más, esperamos contar con su presencia en futuros eventos del Centro de Estudios de Derecho Constitucional. Y a los asistentes, muchas gracias. Hemos pasado el link de asistencia por el chat para que lo puedan visualizar y entrar.
y daríamos por finalizada esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.